Llegó la hora de los traidores. Los traidores según Nicolás Maduro, pero los posibles héroes, aquellos que pueden hacer que el régimen chavista definitivamente se desplome, se liquide tras esa aplastante derrota electoral del 28 de julio pasado. Solo hay dos formas de liquidar una dictadura. La primera, con una oposición contundente, muchas veces con la vía de la fuerza. La otra, la del quiebre interno, la del derribo de esos pilares que sujetan a una tiranía, pero que de un día para otro dejan de forma sorpresiva de darle su apoyo y hacen que todo el sistema se derrumbe. La mañana del 11 de septiembre de 1973, el presidente chileno Salvador Allende había sido cercado, completamente cercado por militares que pedían su cabeza. Cuentan que el presidente Allende, desesperado, comenzó a llamar a los suyos para que por favor se comunicaran con urgencia con Augusto Pinochet. ¿Dónde está Augusto? ¿Dónde está Augusto? Decía, con temor a que fuese apresado. Temía Allende que Augusto hubiese sido víctima de los golpistas que lo estaban cercando. Hasta que alguno de sus ayudantes se acercó a Allende para decirle, presidente, Augusto lo está bombardeando. Fue en ese momento cuando el mandatario chileno descubrió que no había tenido a un gran traidor, sino a tres. Eran tres los componentes que se le habían sublevado. Y de los traidores, esas figuras que de un día para otro deciden dejar de prestar su apoyo al régimen, a la tiranía o al gobierno al que sirven, el chavismo cuenta con una historia muy dilatada. ¿Cuántos fieles chavistas han sido tildados de traidores en los últimos años y han sido fulminados con el mayor de los odios y el mayor de los ensañamientos? Rafael Ramírez, el hombre que controló prácticamente todo el dinero que ingresaba en Venezuela, el hombre de la caja, de los dineros. Luisa Ortega, la fiel fiscal de Hugo Chávez. Tarek El Aissami, el hombre que dirigió toda su batería en contra de Rafael Ramírez y que terminó sufriendo en carne propia gran parte de la represión que él mismo promovió. Christopher Figuera, el hombre de la inteligencia que terminó dando información a los Estados Unidos. El Pollo Carvajal, otro de los jerarcas de la contrainteligencia que terminó apresado en Estados Unidos y posiblemente colaborando con la administración de Joe Biden. Y Rodríguez Torres, el hombre que engrasó todo el aparato represivo y que fue víctima de aquello que también construyó. Probablemente a esa lista de traidores, a esa lista de disidentes que de un día para otro dejan de prestar su apoyo al régimen, se le agregarán en los próximos días, tal vez en los próximos meses, nuevos nombres. Y ahora, en los ojos del chavismo, en la mente de Nicolás Maduro, retumba una pregunta. ¿Quién puede ser el próximo traidor? Tal vez Vladimir Padrino, quizás los hermanos Rodríguez. Nicolás Maduro ya no confía ni en su sombra y ha desplegado un aparato represivo para intentar detectar a tiempo esas posibles traiciones que probablemente ya han comenzado a emerger. Se ha desatado ya la cacería de brujas contra los tibios y el chavismo exige hoy más que nunca completo arrodillamiento, servilismo sin ninguna excusa para comprobar, para ratificar esa voluntad inquebrantable de formar parte de la revolución, del chavismo, del círculo de Nicolás Maduro. La cruzada ha comenzado y los sindicatos de izquierda, los movimientos de base que en su día apoyaron al chavismo, ya han salido para denunciar una persecución en contra de los trabajadores. Presten atención. Luego de las movilizaciones populares se inició una persecución particular contra funcionarios públicos. Luego de la revisión de redes sociales han sido despedidos centenares de trabajadores. Hay denuncias de despidos masivos en Venezolana de Televisión, el CENIAT, PDVSA y Conviasa. La mayoría de estos trabajadores no han formalizado denuncias debido a posibles retaliaciones y retenciones de sus prestaciones sociales o posibles acusaciones penales. Esta semana, uno de los perros más fieles del chavismo, Ernesto Villegas, se dirigió en vivo y en directo a Nicolás Maduro para pedirle autocrítica. Tal atrevimiento parece no haberle gustado demasiado a Nicolás Maduro, que no le suelen gustar críticas, no le suelen gustar cuestionamientos, sobre todo si se dirigen en público. No se pierdan de la propuesta, del planteamiento de Ernesto Villegas
y de cómo Nicolás Maduro lo corta en seco. Pero si nos recordamos de la campaña electoral, nosotros tenemos que separar la paja del grano y saber que del lado de la oposición, presidente, se vendió y muchas personas votaron por la opción o por las opciones de la oposición, porque así como se vendió en el 2015 la idea de la última cola, y de buena fe gente votó harta de la cola, también hay gente que votó por amor a los venezolanos que se han ido del país y les ofrecieron porque regresen, vota porque regresen. Y mucha gente lo hizo, presidente, no odiando, sino amando a sus seres queridos que se han ido a otras partes. Entonces hoy no basta con denunciar el odio que existe, también estamos obligados a identificar a aquel venezolano que no votó por odio, por una opción distinta a la Revolución Bolivariana, sino que lo hizo por amor a su familia, porque quiere su reencuentro. Entonces yo hago un llamado aquí. Pero fue una gran manipulación. Fue una gran manipulación y convirtieron una gran manipulación. ¿Por qué esa gente se fue? Porque aquí le robaron al país el 99% de sus ingresos. El país fue sometido a una guerra económica que es difícil conseguir que otro país en el mundo la aguante, porque le vendieron Iván Duque, Sebastián Piñera, que en paz descanse, y todos ellos le vendieron que llegaban a triunfar y a tener grandes negocios en el exterior. La migración, como en muchos procesos socialistas y revolucionarios del mundo, fue también un montaje de una gran manipulación sobre bases materiales reales de que mucha gente fue a buscar una opción económica en el exterior. Y entonces convirtieron lo que es un hecho de amor, una emoción, la convirtieron en una necesidad de venganza. ¿Ves? El culpable es Maduro, venguémonos de Maduro, los culpables son los chavistas, porque yo vi muchos videos donde ubicaban que el culpable era Maduro. Si votas por Maduro, eres un cómplice y tu hijo se queda en el exterior, cuando es al revés, porque el millón de los que han regresado porque estabilizamos el país, porque lo estamos recuperando. Entonces es una manipulación de una emoción para convertirla en deseo de venganza y de odio. Y parece que llegó la hora de los traidores, no solo puertas adentro en Venezuela, sino también fuera de las fronteras. Y Nicolás Maduro parece comenzar a percibir cierto tufillo traidor de sus presidentes allegados, de AMLO en México, de Petro en Colombia y de Lula da Silva en Brasil. 3 presidentes que han recibido apoyo político y también dinero contante y sonante del chavismo y que hoy parecen alejarse. Fuentes de mi total confianza en Colombia me aseguran que Nicolás Maduro ha endurecido ese tono en las llamadas telefónicas que mantiene con Gustavo Petro. Maduro cree que el presidente colombiano puede asestarle una puñalada en la espalda en cualquier momento y no ha dudado en enviarle un mensaje al que era hasta hace nada su amigo entrañable, su amigo del alma. Nos llamamos por teléfono y hablamos muchos temas también, ¿ves? Pero jamás yo con Colombia practicaría la diplomacia de micrófono. Nunca, no lo voy a hacer jamás. Yo soy el garante de la negociación de paz. Venezuela es garante. Y jamás voy a dar opiniones sobre qué debe hacer Colombia para superar la guerra que está terrible, cada vez peor. No, yo nunca voy a decir Colombia, su gobierno debe hacer esto y sacar en mis redes sociales un consejo. No. Y la desconfianza de Maduro no es para menos porque el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo hace pocos días que solo esperaba un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela que avalara la victoria de Maduro para entonces el gobierno mexicano reconocer esa victoria. Pero el día de hoy, después de que el TCJ de Maduro haya avalado el fraude electoral, López Obrador pide más tiempo. Luce mucho más tibio, mucho más alejado. No quiere cometer el error de reconocerlo cuando el resto de gobiernos del continente, incluidos el de Brasil y el de Colombia, parecen estar más alejados que nunca. Nosotros vamos a esperar el resultado ya cuando se haya llevado a cabo el recuento, ver cuál es el proceso legal
entonces vamos a pronunciarnos. Ayer el Tribunal Electoral de Venezuela sostiene que ganó la elección el presidente Maduro y al mismo tiempo recomienda que se den a conocer las actas. Creo que hay una fecha en la resolución. Entonces vamos a esperar a que se den a conocer las actas. Y no descarten, queridos amigos, que en los próximos días, después del regreso de vacaciones, sea el propio José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente español, con grandes intereses en Venezuela, el que marque distancia con el chavismo. Así se lo ha dejado ver a sus amigos, a sus compañeros de partido, y hasta ahora ha guardado completo silencio. Claro que no podremos esperar, o no es esperable, que Zapatero dirija críticas abiertas contra el chavismo, pero parece ser que sí está dispuesto a guardar gran distancia con los que hasta hace poco eran sus amigos, entrañables amigos, entre ellas, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, a quien Zapatero se refiere como una mujer listísima y guapísima. Y esa cacería no solo se despliega en las altas esferas del poder, sino también en la calle. Me informan desde Caracas que esas terribles, condenables, brutales acciones en contra de casas de venezolanos de a pie, casas de venezolanos humildes, sobre todo en el 23 de enero, a los cuales el chavismo ha decidido marcar con una X, con un graffiti al más puro estilo nazi, pertenecen a personas que en algún momento simpatizaron o formaron parte de círculos chavistas y hoy día abiertamente pregonan su oposición en contra del régimen de Nicolás Maduro. Más de 70 militares detenidos, centenares de despedidos de las empresas públicas, Venezolana de Televisión en la cabeza, pero también Conviasa y el CENIAT. La inteligencia actúa, en las redes sociales investigan y la justicia de Nicolás Maduro, de la mano de su amiga, termina de rematarlos. Y no solo sucede contra individuos, también de forma colectiva. Nada más peligroso para una dictadura que un traidor, que un disidente, porque sabe que esos apoyos que va perdiendo pueden traducirse en el corto, en el mediano o en el largo plazo en un desplome de todo el sistema. Por eso ha comenzado a arreciar la persecución en contra de los partidos políticos que en algún momento formaban parte del Polo Patriótico, esa agrupación de partidos que apoyaba, daba sustento social y político y organizativo a Nicolás Maduro, pero que hoy han comenzado a ser adversarios, críticos. Un total de 11 partidos del Polo Patriótico han sido judicializados, han sido intervenidos en un proceso que termina por retirarles la gestión y la propiedad a sus dirigentes, a sus líderes, y termina entregándoles esos partidos, por supuesto, a dirigentes afines al chavismo, a dirigentes completamente arrodillados a los mandatos de Nicolás Maduro. Destaca el caso del Partido Comunista de Venezuela, crítico con Nicolás Maduro y cuyos dirigentes han sido despojados de la gestión de este partido. Curiosamente, los partidos comunistas de Europa y de otras partes del mundo continúan dando apoyo, no a sus compañeros de partido, sino a Nicolás Maduro. En la lucha contra las dictaduras es muy importante, es vital que los disidentes, es decir, esos traidores a ojos de los dictadores, se mantengan completamente ocultos, silentes, camuflados hasta el momento final. Tal como hizo Pinochet con Allende, que nunca supo quiénes eran los traidores hasta que lo comenzaron a bombardear.